A continuación, en esta clase y en la próxima vamos a ver un tema muy importante dentro del programa de la cátedra, que es la argumentación. Este es el capítulo número 10 y es una de las secuencias textuales de Adam que analizamos en un capítulo específico. Se encuentra entre las páginas 280 y 311 del manual de la cátedra. Para comenzar, entonces, tenemos que preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de argumentación. ¿Qué es la argumentación? Y en primer lugar, como ya tenemos este elemento que vimos en unidades anteriores, vamos a decir que es tanto una secuencia para Jean-Michel Adam como un modo de organización del discurso para Patrick Charodot. ¿Qué significa esto? Significa que es un modo posible de ordenar nuestro texto, de armar, de construir nuestro texto. Y por eso, según Adam, forma parte de nuestra competencia comunicativa. Es decir, nosotros cuando aprendemos a hablar, no solamente aprendemos a decir ciertas palabras, aprendemos el léxico, sino que también aprendemos cómo ir organizando esas palabras para formar un texto. Y cuando nosotros queremos hacer un texto en el cual tratamos de convencer a otra persona de algo, sabemos cómo hacerlo intuitivamente, aunque no tengamos el conocimiento lingüístico. Sabemos, porque ya lo hemos empleado a lo largo de nuestra vida, cómo hacer para crear un texto argumentativo. La argumentación está presente en todos los textos, en cierta medida, de cierta manera, pero predomina sobre todo en los pedidos, en las publicidades, en las cartas de lectores, en los ensayos. Si ustedes se ponen a ver, en nuestro mundo estamos rodeados por argumentación, porque si estamos diciendo que la publicidad es un tipo de argumentación, pues bien, estamos rodeados por publicidad. No podemos dar un paso sin que tengamos una publicidad delante nuestra. Y la publicidad lo que busca es convencernos de que nosotros hagamos algo. Así que la argumentación, como les decía, nos rodea por todas partes. ¿Dónde predomina la argumentación? Y bueno, predominan esos ámbitos sociales que están relacionados con la democracia, con la pluralidad de opiniones, con poder decir, poder hablar sin demasiadas constricciones. Por ejemplo, en el ámbito legislativo, donde se discuten las leyes, en el ámbito judicial, donde se van a oponer dos adversarios, uno que piensa que es inocente la persona, otro que propone que la persona es culpable, también en el ámbito periodístico, donde se opina de diferentes temas de actualidad, en el ámbito de la política, donde se proponen distintos proyectos, también en el ámbito educativo tenemos una gran importancia de la argumentación. Y bueno, a medida que vayamos progresando con este tema, nos daremos cuenta cómo está presente en casi todas los ámbitos de nuestra vida. Como la argumentación es un tema complejo, ha sido estudiado desde distintos ámbitos a lo largo de la historia. Por ejemplo, desde la filosofía, desde la historia, desde la lógica, desde el derecho, desde la lingüística. Dentro de todas estas perspectivas, nosotros hemos elegido 5 que nos parecen las más ricas y las más actuales. Estas son la semántica, la cognitiva, la retórica, la pragmática y el análisis del discurso. La primera perspectiva, la semántica, representada por los autores franceses Anscombe y Ducrot, sostiene que la argumentación es una característica común a todos los textos. ¿Qué significa esto? Significa que para ellos todos los textos son argumentativos, tienen una argumentatividad. Y esta está implícita muchas veces. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros construimos un texto, cada vez que nosotros hablamos o escribimos, estamos expresando, tal vez sin quererlo, nuestra visión del mundo. Y esa expresión de un punto de vista ya es argumentativa. Desde la perspectiva cognitiva, Adam también está de acuerdo con Anscombe y Ducrot. Él piensa que sí, es verdad, todos los textos tienen una cierta argumentatividad.
Pero, dice él, algunos textos son más argumentativos que otros. ¿Y cuáles son los textos más argumentativos? Aquellos que tienen una secuencia argumentativa predominante. Porque recordemos que Jean-Michel Adam es aquel que habla de las secuencias textuales. Entonces, para él, la argumentación está concebida como una representación mental prototípica. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros en nuestra mente tenemos un modelo de cómo construir un texto argumentativo. Ese modelo está compuesto por distintos elementos, por ejemplo, una tesis, que es nuestra opinión, por ejemplo, los argumentos con los cuales vamos a apoyar esa opinión, por ejemplo, los argumentos de la otra persona que nosotros vamos a contestar. Y así dice Adam, nosotros cuando aprendemos a hablar, también aprendemos a argumentar, y cuando aprendemos a argumentar, aprendemos cómo se hace, de qué manera. Ese esquema de cómo argumentar para él es la argumentación. En tercer lugar tenemos la perspectiva retórica, que es una perspectiva que tiene una larga tradición dentro de la filosofía, viene desde Aristóteles y también del derecho. En ese ámbito surgen los autores Perelman y Albrecht Titeca, que se ocupan de ver de qué manera un abogado convence mejor al jurado de la inocencia o culpabilidad de su cliente. Por eso es que para ellos lo más importante de la argumentación son las técnicas, es decir, de qué manera puedo hacer yo para argumentar mejor. Entonces, su concepción de la argumentación es como un conjunto de técnicas que sirven para convencer o para persuadir, ya vamos a ver mejor este tema, a un jurado o a un destinatario, ellos le llaman un auditorio, de que lo que yo digo es cierto. En cuarto lugar tenemos la perspectiva pragmática de los holandeses Van Emeren y Grotendorst. Ellos conciben a la argumentación como una actividad verbal, social y racional orientada a convencer. Y se llama perspectiva pragmática porque ellos conciben la argumentación como un acto de habla, es decir, una acción que se realiza por medio de palabras. Esa acción, que es verbal, por eso se realiza por medio de palabras, es social porque se produce en un cierto contexto donde hay otras personas, pero además es racional, tiene que cumplir con ciertas reglas para poder ser válida. En quinto lugar, tenemos la perspectiva del análisis del discurso planteada por Plantin. Plantin concibe a la argumentación como una operación que utiliza medios lingüísticos para transformar el sistema de creencias de un interlocutor. Como podemos ver, él pone en un primer plano la parte lingüística. Él dice, sí, nosotros convencemos a los demás, pero lo hacemos por medio de palabras. Lo más importante aquí es cuáles son los recursos lingüísticos que nosotros utilizamos para cambiar la forma de ver el mundo de la otra persona que nos está escuchando. Todos los textos tienen. Sobre la base de estas diferentes perspectivas que nosotros no contraponemos, sino que elegimos justamente sintetizar con los aportes más importantes de cada una, em, creamos esta definición que es la del libro de la cátedra y que dice que la argumentación es una práctica lingüística. Nosotros también queremos poner el acento en la parte lingüística. Esta materia se llama lengua y comunicación. Y entonces a nosotros nos interesa saber cómo se hacen cosas por medio de palabras, ¿sí? Entonces decimos que la argumentación es una práctica lingüística, es decir, es algo que se realiza por medio de palabras, una acción social que se realiza por medio de palabras y que consiste en sostener una tesis por medio de argumentos. Una tesis es una opinión. Yo doy una opinión y esa opinión la sostengo por medio de ciertas razones que voy a dar, con el fin de influir en las creencias, actitudes y representaciones de un destinatario. Entonces, lo que nosotros queremos hacer por medio de la argumentación es
Cambiar la forma de pensar de la otra persona. Cuando cambiamos su forma de pensar, también podemos cambiar sus actitudes y también podemos cambiar la manera en la cual ve el mundo. Las características de la argumentación son 5. La primera y más importante es que siempre está tratando sobre temas controvertidos. ¿Qué significa esto? Que habla de temas en los cuales la sociedad todavía no se ha puesto de acuerdo, donde hay más de una opinión sobre el mismo tema. Ejemplo de un tema controvertido en nuestra sociedad es el debate por el derecho al aborto legal. Algunas personas están a favor y otras personas están en contra. El objetivo de la argumentación es doble: convencer y persuadir. Convencer es tratar de cambiar la opinión del otro por medio de razones lógicas. Se apela entonces a argumentos que tienen que ver con causa-consecuencia, por ejemplo, o con ejemplos. En el caso de la persuasión, ya se apela a las emociones. Se trata de cambiar la opinión del otro, pero por medio de la apelación a sus emociones. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en la publicidad, cuando tal vez en una propaganda de Coca-Cola aparece la familia reunida en torno a una mesa a tomar Coca-Cola. Entonces hay una asociación emocional entre la Coca-Cola y la familia. Ahí hay una persuasión. El hecho de que uno se junte en familia no quiere decir que uno va a tomar Coca-Cola, pero se trata de asociar las dos cosas para presentar a la Coca-Cola como un producto deseable familiar. En tercer lugar, la característica de la argumentación es la función apelativa, es decir, siempre se está dirigiendo hacia el otro y está tratando de cambiar la opinión de la otra persona y tal vez eh, busca una respuesta de él en algún punto. En cuarto lugar, tenemos el uso del razonamiento. Siempre, tanto la argumentación como la explicación, se trata de llevar a cabo un razonamiento lógico, es decir, se trata de explicar o de convencer a otra persona por medio de razones. En quinto lugar, tenemos el carácter dialógico y polémico que tiene la argumentación. Dialógico, ¿por qué? Porque está siempre dialogando con textos que vienen antes, donde pueden estar la tesis anterior, y con textos que vienen después, que luego dialogarán con nuestro propio texto. Y finalmente, el carácter polémico tiene que ver con este hecho de que no solamente se dialoga con los otros textos, sino que además hay una especie de batalla con los otros textos. Polemos es guerra en griego. Entonces, el hecho de que sea polémico significa que hay un enfrentamiento entre dos puntos de vista. A continuación, vamos a ver en qué situación se inscribe una argumentación, es decir, en qué circunstancias se puede producir una argumentación y qué factores intervienen en esas circunstancias. Entonces vamos a hablar de la situación de argumentación, que la vamos a definir como una interacción concreta entre dos o más personas, donde uno de ellos propone un punto de vista y está definida por un ámbito social, por un tiempo y por un espacio, es decir, por un contexto. Esta situación de argumentación tiene 5 elementos presentes. El primer elemento es el etos. El etos es la imagen que el orador quiere proyectar hacia su destinatario con el fin de convencerlo. Es decir, muchas veces el hecho de convencer o no a la persona tiene que ver con la legitimidad de esa persona, con cómo se presenta esa persona como alguien autorizado para poder hablar sobre un tema. Entonces, ese etos, esa imagen de la persona que estamos presentando, puede dividirse de forma teórica en 3. Primero tenemos el etos prediscursivo. ¿Qué es lo que nosotros conocemos de esta persona antes de escucharla hablar, antes de leer su texto? Por ejemplo, si yo voy a leer un texto que escribió el Papa,
Bueno, yo tengo muchos conocimientos acerca del Papa, sé que es argentino, sé que ha sido obispo aquí, sé que es una persona que tiene una mente más abierta tal vez que otros papas. Es decir, todos los preconceptos que yo tengo acerca de esa persona antes de que comience a hablar. Luego tenemos lo que se llama el etos mostrado, es decir, cómo se muestra esa persona a través de las cosas que dice, si realmente cumple con esos preconceptos que nosotros tenemos o no, o al contrario, lo subvierte completamente. Entonces acaba de intervenir el lenguaje que utiliza esa persona, por ejemplo, si es coloquial, si es más formal, si es más técnico, va a intervenir también sus opiniones, es decir, tiene una opinión más conservadora, más liberal, tiene una opinión de izquierda, ¿sí? Todas esas cosas que vaya mostrando a lo largo del texto son el etos justamente mostrado. Y finalmente está el etos dicho, cómo se nombra la persona en su propio texto. Hay personas que no requieren presentación, probablemente si habla el Papa no tiene que decir buenos días, yo soy el Papa Francisco, no. Pero hay otras personas que sí tienen que presentarse antes de hablar en un evento, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a un congreso, tal vez antes de exponer nuestro trabajo, vamos a decir, buen día, yo soy tal persona, pertenezco a esta institución. Ese sería el etos dicho, lo que yo digo acerca de mí mismo en mi propio texto. En segundo lugar, tenemos el auditorio. El auditorio es la contracara del etos, es decir, a qué persona se está dirigiendo ese texto, esa argumentación. Es decir, es el conjunto de aquellos en los que quiere influir el orador. Esto ya lo hemos dicho, es un concepto de Perelman y Albrecht Titeca, que eran los que querían justamente conmover, cambiar la opinión de los otros. En tercer lugar, tenemos el objeto. El objeto es justamente ese tema controvertido del que ya hemos hablado antes, que hemos dicho que es una de las características de la argumentación, ¿sí? Siempre hay un tema que está en debate. Por ejemplo, hemos dicho el aborto, por ejemplo, la ley de medios, por ejemplo, la posibilidad de el alquiler de vientres en la Argentina, son temas que aún no están definidos dentro de nuestro país y por lo tanto hay un debate. Luego tenemos la intención. Esa intención puede ser convencer o puede ser persuadir o pueden ser las dos cosas dentro de un texto argumentativo. Y finalmente tenemos el contexto, es decir, en qué momento, en qué lugar, en qué ámbito social se produce esa situación de argumentación, quiénes son los participantes, qué relación tienen entre ellos, si es de confianza, si no lo es, todos estos temas que ya hemos visto cuando hemos abordado el concepto de contexto. Finalmente, para terminar con esta clase, vamos a presentar un ejemplo. En este ejemplo vamos a analizar la situación de argumentación. Y tenemos un afiche que ha sido distribuido en ocasión de ciertas reflexiones que se han realizado en el marco de la Facultad de Filosofía y Letras durante la pandemia. Y es una cita de la doctora Hilda Beatriz Garrido de la Cátedra de Antropología y Etnografía General y Antropología Social. Como ven, es una cita porque está entre comillas, están las comillas ahí presentadas. Bueno, para analizar entonces este ejemplo, vamos a ver en primer lugar cuál es el etos que se presenta acá. Y el etos está bien claro. En primer lugar tenemos el etos dicho, que está nombrando a esta profesora como doctora, es una persona que tiene ya estudios de posgrado cumplidos, es una persona que está a cargo de 2 cátedras, es decir, tiene una legitimidad muy importante. Después tenemos el etos prediscursivo, que es lo que nosotros podemos conocer acerca de la profesora antes de leer este texto, ¿sí? Tal vez alguno de ustedes haya sido o será alumno de ella, o tal vez la conocen por haber asistido a alguna de sus charlas. Y finalmente tenemos lo que se llama el etos mostrado. Entonces, cuando leemos el texto de la profesora, nos damos cuenta de que ella está interesada en la problemática de género, justamente porque eso es lo que está abordando en esa cita. Y además que está a favor del lenguaje inclusivo, nos damos cuenta de esto cuando vemos que está escrita la palabra hijos con una X, sería hijes, ¿sí? Entonces, ese lenguaje inclusivo está presente en su discurso y por lo tanto podemos
inferir que ella está a favor de ese uso, ¿sí? Cómo normalmente se condice con una persona que está interesada en la problemática de género. Luego tenemos el auditorio. ¿Para quién está pensado este texto? Y en general está pensado para la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, para los estudiantes, para los profesores, es decir, para los colegas de esta profesora, para los no docentes y también para el público en general, porque esto no solo se difunde hacia dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, sino también hacia afuera, tal vez otras facultades, tal vez el ámbito universitario, gente interesada en la problemática. El objeto, ¿cuál es el tema que se trata en este afiche? La situación de la violencia contra las mujeres durante la pandemia. Es decir, ese es el tema que se trata. La intención es convencer y también persuadir, es decir, convencer de que la situación de las mujeres se ha deteriorado durante la pandemia y además persuadir al hablar, por ejemplo, de que las mujeres están indefensas. Ahí hay como una cierta apelación a la emoción. Y finalmente, ¿cuál es el contexto que le podemos atribuir a este afiche, ¿sí? A esta argumentación? Bueno, seguramente es en Argentina, en Tucumán, en octubre de este año, en el marco de un ciclo de reflexiones sobre la pandemia, dentro de las redes sociales. Sabemos que hay una situación de aislamiento obligatorio. Todo esto entra dentro de lo que es el contexto de este afiche.